el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, santo y bendecido día os damos, Señor. Buenos días, Señor. Gracias por este nuevo día que nos concedes. Gracias por este despertar. Gracias por todas las bendiciones que diariamente recibimos de tu santísima bondad, con tu gran poder. Sin ti, Señor, no recibiríamos absolutamente nada. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro guía, eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por ser católicos. Gracias, Señor, por la fe. Gracias, Señor, por la oración y por los sacramentos. Porque tu gracia es la que nos lleva y nos invita en esta mañana a escuchar tu santa palabra a tus pies. Escuchar al Verbo encarnado en el vientre de la purísima, de la Santísima Virgen María, la palabra de Dios, la palabra del Señor, las palabras de Jesús de Nazaret, de hace más de 2000 años en nuestra vida terrenal, en este mundo pasajero. El Señor vino, el Señor sanó enfermos, expulsó demonios y predicaba en muchos lugares de la tierra. Nos dejó su enseñanza, la tradición, la palabra, el magisterio, los sacramentos, que por obra y gracia del Espíritu Santo, ungida la Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo, lleva a cabo en cada uno de nosotros. Amén. Santo y bendecido día para todos, hermanos y hermanas del apostolado. María, Reina de la Paz, en Pasto, Colombia. Es una dicha, una bendición, un gozo poder deleitarnos con la palabra del Señor en este día miércoles. Hoy estamos a miércoles 6 de agosto, para la gloria de Dios. Hoy conmemoramos el día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante la transfiguración que hoy, en discernimiento con el Espíritu Santo, entenderemos y escucharemos en el Santo Evangelio el por qué es tan importante este acontecimiento en nuestra iglesia. Todos lo recordamos porque es uno de los misterios del Santo Rosario. Es uno de los misterios en donde el Señor se transfigura en su santidad, en su divinidad, tal cual como lo es en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, muy atentos a la enseñanza del día de hoy. Venimos de conmemorar y celebrar santamente el cumpleaños de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, el día de ayer, 5 de agosto. Aquí en el canal de YouTube, en los en vivos, está la transmisión que se realizó el día de ayer, para la gloria de Dios. Mamita María recibió su pastel, su torta, recibió sus rosas, sus flores y sobre todo nuestros corazones en confesión y nuestra presencia en la Santa Misa, comulgando el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que venimos de una fiesta. Ayer también, para la gloria de Dios, se conmemoraba en la Iglesia Universal el día de la dedicación de la Basílica de Santa María,
La Basílica de Santa María la Mayor es una de las 4 basílicas principales de la Iglesia de Roma. Cuenta la historia que la noche del 5 de agosto del año 358, Nuestra Señora se apareció en sueños a un aristócrata romano llamado Juan y a su esposa. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, les prometió que les concedería su deseo de tener un hijo mediante un milagro, y nada más ni nada menos se aparece el día de su nacimiento. La fecha exacta del nacimiento de Mamita María es el 5 de agosto. Dice, la pareja fue a visitar al Papa Liberio, quien les contó que había tenido el mismo sueño. Al salir, los esposos vieron que parte del monte Esquilino estaba cubierto de nieve. Con su báculo, el Papa marcó ese monte como el lugar donde la pareja debía construir la iglesia. Primero fue nombrada Basílica Liberiana en honor al Papa Liberio, que la inauguró, después de que la Santísima Virgen María fuera nombrada Theotokos, que significa Madre de Dios. En el concilio de Éfeso en el año 431 se le dedicó con el nombre de Santa María la Mayor, que es lo que se conmemoraba el día de ayer. En esta basílica se encuentra la imagen de nuestra Madre, de Santa María, protectora del pueblo romano. Es una imagen que pintó el evangelista San Lucas mientras la Santísima Virgen le contaba sobre el nacimiento y la infancia de Jesús. Se cree que Santa Elena descubrió esta imagen en su peregrinaje a Tierra Santa en el siglo IV. Santa Elena también fue quien fue a Tierra Santa, y ella descubrió y encontró y llevó con ella para la iglesia, para nuestra iglesia católica, la cruz del Señor. Deben buscar la historia de la cruz de Santa Elena, y encontró muchas reliquias de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este cuadro ha estado en exhibición desde el año 590, porque el Papa Gregorio I el Grande lo llevó en procesión por la ciudad para acabar la epidemia. Miren, hoy nosotros hemos estado siendo azotados. Recuerden el COVID, en aquellos tiempos, cómo se debía salir en procesión con el Santísimo. En algunos pocos lugares lo hicieron, en otros no lo hicieron, por no tener fe en el que todo lo puede, en el Señor vivo y real, en el Santísimo Sacramento del altar. Aquí dice que con un cuadro de nuestra Madre fue erradicada la epidemia, el cuadro que San Lucas pintó, y el cuadro está en la Basílica de Santa María la Mayor. Después de aquella procesión, la enfermedad desapareció milagrosamente. Esta imagen es muy apreciada por el pueblo romano, porque los papas han pedido gracias especiales frente a ella. El Papa San Pío V, antes de la batalla de Lepanto, aquella batalla que vencieron los soldados católicos, los cristeros católicos contra los turcos musulmanes, con el Santo Rosario, dice que con esta imagen logró, a través de la oración, que retrocediera una invasión musulmana que amenazaba a Roma en 1571. En esta basílica hay partes del Santo Pesebre, en la cripta de la Natividad debajo del altar mayor, donde está enterrado San Jerónimo, quien tradujo la Sagrada Escritura al latín, y este año, en el 2025, pues recordamos y continuamos conmemorando esta basílica muy importante en nuestra iglesia, la Madre de Dios. Ese es un recuento que queríamos hacer el día de ayer, que no se proclamó el Evangelio. ¿Por qué? Porque estuvimos mis hermanos haciendo el Rosario de Aurora en horas muy tempranas de la mañana para festejar y homenajear a nuestra Madre en su cumpleaños. En la noche tuvimos la transmisión de la celebración de sus 2041 años, que ya explicamos en la transmisión por qué Mamita María y cómo y de dónde salen los 2041 años, y pues permite el Señor hacer este recuento del día de ayer. También algo acerca del Santo Evangelio de ayer, pues lo vamos a leer, y ya unido al Evangelio de hoy vamos a hacer una sola evangelización, una sola enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere regalar. El día de ayer el Evangelio decía lo siguiente, del libro
del Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió nuestro Señor al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo, y mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús nuestro Señor andando sobre el mar. Imagínense, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Deme un momento, por favor. Aló. Hola, Padre, bendición. Bien, gracias a Dios. Hasta tarde terminamos celebrándole a la mamita y el cumpleaños. Señor, ¿y usted, Padre, cómo amaneció? Bien. Bendito sea Dios. Sí, Padre, mucho ánimo. Llegue el día de la transfiguración, que llegue el Señor que nos ayude a convertirnos como Él quiere. No, todavía no. No, todavía no, Padre. De pronto ahí ha de llegar si esta voluntad de Dios, pues será. Ah, claro, no, todavía no. Claro que sí. Claro que sí, no, sí, te entiendo. Señor. Ah, amén. Sí, que así será, Padre, que sea la voluntad de Dios, que se dé muy bien. Claro, no. Sí, Señor. Así es, Padre. Tranquilo, que Dios hace la obra. Bueno, Padre, la bendición, ¿no? Dios lo bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, mil disculpas. Ya estamos nuevamente aquí. Continúo donde íbamos en la parte del Evangelio explicándola del día de ayer. Para la gloria de Dios estamos haciendo un recuento para poder entender y comprender cómo van las lecturas de cada día. El día de ayer, nuestro Señor caminando sobre el agua, Pedro le pide y le dice, le permita, si era él, mandarlo ir a él sobre el agua. El Señor le dice, ven, Pedro, ven, acércate. Y Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía,
llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían le pedían a Jesús les permitiera tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Ese es el evangelio del día de ayer. Hermosísimo, tiene mucha enseñanza. Ya en un momento lo vamos a unir con la enseñanza del día de hoy. Vamos a entrar, mis hermanos, para la gloria de Dios, a las lecturas de este día, miércoles 6, día de precepto, día de asistir a misa y comulgar, confesarnos y comulgar, día de la transfiguración del Señor, como lo vemos aquí en pantalla, ahí al ladito, Moisés, Elías, los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, y nuestro Señor transfigurado en su santa y divinidad presencia como en el reino de los cielos. Un acontecimiento muy bello, muy importante que conmemoramos hoy en la iglesia. Lectura, vamos por la primera lectura, ¿no? Lectura de la profecía de Daniel. Dice esta lectura: su vestido era blanco como nieve. Libro de la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 10 y 13 al 14. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir a una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Perdón. Santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron, se despertaron y vieron su gloria y a los 2 hombres, y vieron en la visión de gloria a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se siente aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de la santa palabra de Dios sean perdonados todos nuestros pecados veniales, y toque el Señor muchos corazones de piedra que hace mucho tiempo no se confiesan y están en pecado mortal. Amén, amén y amén. Mis hermanos, muy enriquecedoras como siempre las lecturas de la Santa Misa. Esta es la proclamación de la palabra de todas las parroquias, catedrales, basílicas de nuestra Santa Iglesia Católica en el mundo. Es una misma palabra, un solo evangelio proclamado en toda la paz de la tierra, desde la capilla más pequeñita a la más grande e imponente, la misma palabra de Dios. Qué bueno y qué bendición que se proclame la palabra de Dios en los púlpitos, en los ambones, donde el sacerdote lee la palabra de Dios, la explica, la enseña con el libro sagrado, los libros sagrados. No estos libros, miren que yo tengo aquí mi libro, pues soy un laico, no estoy en la casa de Dios, estoy en mi casa para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, tomo estos folletos que son muy buenos, en donde están las lecturas completas que se proclaman en la Iglesia universal, en la Iglesia en el mundo entero, ¿no? Muchas veces se reemplaza los libros sagrados en el púlpito, en el ambón, con estos libros, y eso está muy mal, porque aquí está como que todo muy explicado, pero para una personita que necesita esa ayuda para entender y comprender las palabras, o lo lee solo o sola. Pero un sacerdote no, el sacerdote debe llenarse del Espíritu Santo, estar en oración, hacer ayuno, y imitar al santo cura de Ars, que lo hacía muy bien. Él preparaba su evangelio, el sermón, cómo iba a proclamar, y hacía todo en la noche después de 16 horas de confesar. Esa es una manera santa de que las prédicas sean entendibles, porque si no, nosotros las ovejas vamos a quedar igual y no vamos a entender nada. O muchas veces salimos de la iglesia y no sabemos ni de quién fue el evangelio, qué quiso decir el Señor, o a veces suele pasar que en vez de explicarnos la palabra de Dios, se explica otras cosas terrenales, pues que no llevan a ninguna conversión. La prédica de la Santa Misa nos debe llevar al cambio de vida, a renunciar al pecado,
a ir a confesarnos, a rezar el rosario, a ayunar, a buscar el cielo, a buscar los bienes de arriba y no los de la tierra. Si nosotros vamos a misa y no nos llenamos de la palabra de Dios, que es la que nos arrebata del pecado, nos aleja, nos aparta del mal, pues la enseñanza no está como muy bien que digamos. La enseñanza nos debe llevar a convertirnos, a ser un mejor trabajador, a ser un mejor esposo, esposa, a ser un mejor hijo, a ser un mejor vecino, a ser un mejor católico, practicante, creyente. Hermanos, pues hoy tenemos muchísimo de dónde tomar la enseñanza. Vamos a recordar en el Evangelio del día de ayer, unido al de hoy, esa fe que tenía Pedro al comienzo que empezó a caminar en el agua. Imagínense en la escena, el Señor va a un monte a orar solo. Los apóstoles, en medio de una tempestad, en medio de un oleaje, estaban montados todos en la barca, empieza a maquiarse la barca, y llegan y miran a lo lejos, a unos metros de distancia, el cuerpo de nuestro Señor, el Señor caminando sobre el agua, como flotando. ¿Quién puede lograr solamente esto? El Señor. ¿Quién ha caminado, díganme ustedes, en toda la historia de la humanidad? Díganme qué hombre, qué persona ha caminado sobre el agua. Pues es solamente capaz de caminar sobre el agua Jesús, nadie más. Es una enseñanza física y es una enseñanza espiritual. El mar representa los problemas, el mar representa las angustias, las preocupaciones, pero miren cómo Jesús, cómo Dios hombre, nuestro Señor, caminó sobre el agua y sigue caminando. Solamente Él lo puede lograr. Y quien tiene fe en Él, ¿qué quiere decir? Aunque estemos en el mar de los problemas, aunque estemos en el mar de las dificultades, de las angustias, de las deudas, de las enfermedades, si estamos con Dios, vamos a poder caminar con Él. Miren lo que le pasó a Pedro. Pedro llega y lo mira y le dice, Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya hasta donde tú estás caminando por el agua. Y como la fe de Pedro inició siendo grande, colocó su mirada en Él. Lo importante que nosotros debemos tener nuestra vida aún en medio de los problemas, porque a veces la gente piensa que porque estamos con Dios, porque nos confesamos, comulgamos y rezamos, no nos debe pasar absolutamente nada. Vamos a pasar todo perfecto, impecable. Puede que sí, puede que no. Y no porque Dios nos quiera ver sufrir, sino que los sufrimientos es purificación, las pruebas que Dios permite, y a veces está el enemigo en ellas, es para ver nuestra fe, si estamos verdaderamente confiando en Dios o no. Pedro se empieza a hundir, empieza a caminar, los primeros pasos va caminando por el agua, imagínense, pero él estaba mirando a Jesús. Se agacha a mirar sus pies, a mirar el mar, siente el oleaje del viento y por quitar, escúchenme muy bien, la mirada del Señor, se empieza a hundir. ¿Qué es quitar la mirada del Señor? Yo ya no me confieso, yo ya no rezo, yo ya no hago adoración al Santísimo, yo ya no hago la coronilla, yo no hago el Vía Crucis, ya no hago obras de misericordia, yo no voy a la misa, ¿para qué? Yo no me confieso con otro hombre más pecador que yo, o pecador como yo. Eso es quitar la mirada del Señor. Cuando nosotros estamos en oración permanente, confesándonos, comulgando, rezando con los sacramentos de manera permanente, es no quitar la mirada del Señor. Es no quitar la mirada de la Santísima Virgen. La mirada a nuestra Madre, ella la envía la mirada al Señor. Ella es todo para su Hijo. Pedro, nuestro querido Pedrito, Simón Pedro, el pescador, el primer papa, hermanos, agachó la mirada. Y nosotros somos así. Estamos bien con Dios, llega un problema, una dificultad, ya uno pierde la fe inmediatamente. No. Antes, en medio de las pruebas, en medio de los problemas y circunstancias de la vida, enfermedad y todo tipo de mal, no perder la fe y la confianza en Dios. Si nosotros no perdemos la fe y la confianza en Dios, seguimos orando, yo no entiendo qué está pasando en mi vida, sigo confesándome, sigo comulgando, sigo haciendo oración, sigo haciendo ayuno, van a ver que Dios dice, después de la prueba superada, vendrán las bendiciones del Señor. Después de las tentaciones vencidas, viene la gracia y el amor y el consuelo y la fuerza de lo alto, la fuerza de Dios.
Con Dios lo podemos lograr todo. Pedro lo logró casi hasta caminar sobre el agua, por haber agachado la cabeza y ver el problema que tenía ahí en sus pies y ver que se iba a hundir, y la preocupación de hundirse, baja la mirada del Señor y se empieza a hundir. Y cuando nosotros sintamos y nos comportemos así, porque la mayoría lo solemos hacer, somos como Pedro y peor en lo de acuerdo a nuestra falta de fe. Hermanos, tenemos que gritar como Pedro. Pedro llegó y le dijo: Señor, ayúdame. Le dijo: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor en aquel momento? Como también cuando en otra parte del Evangelio el Señor estaba durmiendo mientras entraba el agua a la barca. El Señor llega, lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe. Hay que pedirle que el Señor aumente nuestra fe. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No debemos dudar de Dios, no debemos descuidar nuestra fe en el Señor, no debemos, hermanos y hermanas, nosotros esperar y contemplar, hermanos, el problema y no a Dios. Podemos y debemos elevar la mirada al cielo y pedir a Dios, aun cuando no entendamos por qué nuestros problemas, sino para qué nuestros problemas. Dios de los males y de las situaciones difíciles de nuestra vida saca bienes increíbles, gigantescos. Entonces pidámosle al Señor como Pedro: Señor, sálvanos, sálvame. Y Jesús enseguida extenderá su mano, nos agarrará y nos dirá: hombres de poca fe, porque has dudado, pero no permite que nos hundamos. Ese hundimiento también viene a ser el pecado mortal. Cuando nosotros no nos sostenemos de la diestra de Jesús, de las manos de mamita María de la Santísima Virgen, pues nos podemos hundir. Y miren, nosotros sin Dios no podemos solucionar ni vencer nada. Con Él todo lo podemos lograr, todo lo alcanzamos. Dice que luego de que Pedro fue levantado por el Señor, los de la barca, los demás apóstoles le decían al Señor, porque vieron los milagros, que caminaba Pedro sobre el agua: realmente eres el Hijo de Dios. Realmente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas reconocieron a Jesús, pregonaron la noticia por aquella comarca y le llevaban a Jesús los enfermos, le pedían que les permitiera tocar solo el manto, y todos quedaban curados. Miren, a veces en horas santas vemos que el sacerdote permite que toquemos la custodia, pero porque ya lo tiene a él el Señor en sus manos. Y vemos niños también que lo acarician a Jesús. Tocar la orla del manto del Señor es nuestra fe, es nuestra poca fe. Y hay que pedirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra oración, enséñanos a orar. Hay que pedirle con amor y fe, y el Señor lo dará en abundancia. Miren, voy a explicar este relato de la primera lectura. Es hermosísimo, es bellísimo. ¿Ustedes por qué creen que el Padre Eterno lo tenemos en la imagen del cuadro, en una imagen pintada como un abuelito? ¿Sí o no que todos lo tenemos presente al Padre Eterno, a Dios Padre, con la figura de su barbita blanca, y lo vemos con su rostro así de abuelito? Miren lo que dice el libro de Daniel. Ha estado en la palabra de Dios la presencia de Dios Padre. ¿Cómo es? Dice Daniel es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Dice: miré y vi que colocaban unos tronos. Está en Daniel capítulo 7, 9, 10. Un anciano se sentó, miren. Ese anciano es el Padre Eterno, es Dios Padre. Dice, miré un anciano que se sentó, su vestido era blanco como nieve, como Jesús se transfiguró hoy en el monte Tabor, se llama, el monte Tabor donde Jesús se transfiguró. Su cabellera como lana, limpísima. Su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían. Esos miles y miles, ¿quiénes son? Los ángeles, los arcángeles, los tronos, las potestades, las dominaciones, los querubines, serafines celestiales. Miran de dónde viene todo, y es palabra de Dios. Y dice que todos miles y miles lo servían, millones, estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros.
la Sagrada Escritura, y también el libro de la vida, que vamos nosotros a ser juzgados en el juicio particular, en el juicio final. Todos tenemos el libro de la vida. Cuando uno se confiesa, lo malo aparece borrado, y cuando uno no se confiesa, aparecen obras buenas, obras malas, todo, y de acuerdo a lo que más pese, va la salvación eterna del cielo, va el purgatorio temporal o va la condenación. Hay libros en el cielo donde nos llevan la vida, el libro de la vida. Dice que comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando, dice Daniel, y en mi visión nocturna vi venir a una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Es Jesús, es nuestro Señor. Jesús aún no aparecía en el Antiguo Testamento, pero Daniel, el profeta Daniel, miró que en medio de las nubes venía un hijo, una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Y de la misma manera el Señor va a venir en su segunda venida. Recuerden en la ascensión, y dicen los ángeles, ese mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, con su propio poder asciende al cielo, de la misma manera vendrá entre las nubes. Y aquí lo está mirando Daniel. Dice que avanzó hacia el anciano. ¿Quién? Jesús, el Señor. Avanzó hacia el anciano, que es el Padre Eterno, y llegó hasta su presencia. Y a él, a Jesús, al hombre Dios, que estaba acercándose al trono de Dios Padre, a él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Es lo que se hace hoy en día en la iglesia y en el mundo entero. Su poder es un poder eterno y no cesará, su reino no acabará. Lo que decimos en el credo. Y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Miren que todo está en la palabra de Dios. Esa es la palabra del día de hoy. Entender que el Padre Eterno es pintado con cetro en su trono, a la derecha de Jesús, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, con su barbita blanca, y todo como lo hemos pintado, lo hemos visto en muchos cuadros, porque es bíblica la presencia de Dios Padre. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden lo importante y de dónde viene el Padre Eterno? Y en el Evangelio de hoy, la transfiguración, una escena hermosísima. El Señor, ¿por qué no oraba con los demás apóstoles? No sabemos, pero lo que puedo discernir muy seguramente es porque Pedro, Juan y Santiago eran los que más oraban, o eran también los que hacían la voluntad de Dios siempre. O sea, no porque los demás no la hagan, pero ellos eran como que los de más oración, y sobre todo en Pedro, que siempre aparece acompañando a Jesús, es el primer papa. Es el primer papa, un papa fiel a Jesús. Aunque lo negó al Señor, se arrepintió. Lo importante y lo maravilloso, que cuando un papa cometa errores, como Pedro los cometió uno, que fue negarlo 3 veces antes de que el gallo cante, Pedro se arrepintió. Muchos papas cometen errores, horrores, blasfemias, herejías, y se mueren y no se arrepintieron. En cambio, Pedro se arrepintió. Miren, todo sacerdote, todo cardenal, todo obispo, papa, puede equivocarse, sí, porque es un hombre de carne y hueso. Pero el problema es no llegarse a equivocar en masonería, en apostasía y en herejía, y no salir del error. Pueden de pronto equivocarse, vuelvo y les digo, son humanos, pero el no retractarse como Pedro, que sí lo hizo, puede llevarlos a la condenación. Y muchos dirán, no, como hermanos, Judas, obispo, Judas Iscariote, lo fue a vender al Señor, no se arrepintió, le ganó el cargo de conciencia y se ahorcó, se colgó de un árbol. Y muchos están muriendo como Judas, tanto en el clero como nosotros los laicos. Que Dios nos libre de morir en pecado mortal traicionando a Jesús. ¿Qué es traicionar a Jesús? El pecado mortal. El pecado mortal. Cada vez que pecamos mortalmente nos convertimos como Judas Iscariote. Y cada vez que nos arrepentimos, vamos a la confesión, nos parecemos a San Pedro, al primer papa, que sí dijo, Señor, perdóname por haberte negado, por haber negado 3 veces. Por eso Jesús, hay una parte en el Evangelio que le dice, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me quieres?
Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Le dice al final. Sí, Señor, pero se entristeció Pedro, le dice, ¿por qué me preguntas tanto si tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor? Era para reparar las 3 ofensas que hizo al Señor en negarlo. Pero el Señor lo perdona, y porque él sabía que se iba a arrepentir, lo volvió el primer papa. La iglesia tiene 265 papas para la gloria de Dios desde San Pedro. Ustedes pueden buscar en internet. Llega a Juan Pablo II, llega a Benedicto XVI, ahí está toda el acontecimiento y la tradición y el magisterio de la iglesia. Es la única y verdadera iglesia que tiene el orden de cada año en que fue elegido cada papa. Y papas buenos, papas malos, papas tibios y papas santos y eucarísticos, como San Juan Pablo II, y un gran doctor de la iglesia, futuro gran santo también, el Papa Benedicto XVI, si el Señor lo permite, y cuando llegue a la iglesia santidad y purificación, pues será proclamado Dios mediante como un doctor y santo de la iglesia, el Papa Benedicto XVI, que murió en martirio de silencio, y con su vestidura papal y con su anillo papal, y desde allí en ese silencio, como el Señor cuando oraba y cuando estuvo en el desierto, el Papa Benedicto XVI nos acompañó hasta el año 2022, un 31 de diciembre, el último día del año, calendario terrenal, y terminando el calendario también de la iglesia en noviembre. Pues mis hermanos, ¿qué enseñanza la de hoy, la transfiguración? Es su conversión, es mi conversión, es la conversión de la iglesia, ver cómo Jesús lo transforma todo. Ante los ojos que se dormían, cargados de sueño de los apóstoles, afortunada y santamente no se durmieron, como se durmieron en el Getsemaní. Los mismos 3 que se durmieron en el Getsemaní, en esta ocasión no se durmieron. Y cuando uno no se duerme, que quiere decir estar en el pecado, o que quiere decir también no rezar, no estar atentos, vigilantes y orantes, el Señor les dijo en el Getsemaní, velad y orad para no caer en tentación. Ellos no se perdieron lo más maravilloso y extraordinario. Ellos ven que Jesús, siendo hombre Dios, de un aspecto natural, aunque él no era normal, él era divino y santo, era el Hijo de Dios, empieza a tomar un resplandor impresionante, blanquísimo, y está hablando con Moisés y Elías, como vemos en pantalla. ¿Quién era Elías? Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que profetizó también la venida del Señor, que predicaba la palabra de Dios fuertemente, y él es el profeta, el que el Señor hizo descender fuego sobre su altar, y venció a los miles y miles de sacerdotes del demonio. El diablo tiene sus sacerdotes, los sacerdotes de Baal, y no se les prendió nada a ellos, y el fuego de Dios a Elías sí. Es también el que Dios le permitió en el monte Carmelo, pues vencer a estos dioses falsos y acabar con esa idolatría al dios falso Baal. Y Moisés, pues ahí lo vemos con las tablas de los mandamientos, al que le entregó los mandamientos de la ley, que hoy en día muchos no cumplen, que hoy en día muchos ni se saben los mandamientos. Moisés ahí está al lado del Señor, y hablaban de lo que el Señor iba a hacer en Jerusalén, entregar su vida, la crucifixión, el Calvario, y ellos pues lo escuchaban a Jesús, y Jesús hablaba con ellos. Los apóstoles Pedro, Juan y Santiago lo vieron en Juan la pureza, el sacerdocio, la santidad, el servicio puro y santo ante Dios. El apóstol San Juan, el apóstol más puro de todos los 12, era lo que lo hacía el apóstol amado. Jesús ama mucho la pureza, la santidad, y la tenía San Juan Evangelista, y por ello tuvo el gran regalo de vivir con la madre, de quedarse con nuestra madre cuando el Señor muere, y de estar al pie de la cruz, el único apóstol que estuvo al pie de la cruz. San Pedro y los demás corrieron de miedo y se fueron y se apartaron de la crucifixión, y luego pues ya esperaron la llegada del Señor resucitado, y ya creyeron en todo lo que había ocurrido para la gloria de Dios. Pues mis hermanos, la transfiguración impresionante. El Señor les dice algo, aquí está, tristemente está mal traducido en este libro, miren los errores que hay
Dice, después de oírse la voz se encontró Jesús solo, y ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie. La traducción antigua, la propia, dice que el Señor les ordenó y les dijo que, o no sé si será de pronto en otro evangelio que está como lo voy a proclamar en este momento, les dijo que no dijeran nada a nadie hasta que Él les diera la orden, y obviamente fue cuando Él ya resucitó. Si no, nadie se había enterado de lo que ellos habían visto en la transfiguración. También quiere decir la transfiguración, el estar siempre frente al Santísimo, orando, rezando, haciendo oración, hablando con Jesús, haciendo todos nuestros medios de oración y no soltarnos y alejarnos de Él para poder ver la gracia y para poder ver tantos milagros y bendiciones que el Señor nos concede para la gloria de Dios. Esta es la enseñanza de hoy, mis hermanos, un poquito más de aprendizaje para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros se las perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso San José, patrono del trabajo, ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por concedernos escuchar y proclamar tu palabra. Bendito seas por siempre, especialmente en este día miércoles dedicado al glorioso San José. Que el glorioso y casto San José nos ayude a vencer las tentaciones, tanto de la carne como del espíritu, y nos ayude a ser mejores hijos cada día ante Dios. Que nos ayude a guardar la castidad, que nos ayude a guardar la oración, y que nos enseñe a amar a Jesús y a María como Él los amó en Nazaret. Glorioso San José, bendice nuestros trabajos espirituales y materiales para la gloria y honra del Altísimo. Amén, amén y amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos os dejes. Y ya que nos amas tanto y nos proteges como una verdadera madre, haz que nos bendiga tu Hijo, Jesús de Nazaret, vivo y real en el santísimo sacramento del altar, la bendición paternal del glorioso San José, y tu santa bendición paternal, Madre Santa, tu bendición maternal, Madre Santa, nos libre de todo mal y peligro, y guarde nuestra alma y nuestra vida, nuestra familia y este apostolado para la vida eterna. Amén, amén y amén. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Que la bendición de Dios Padre Creador, Jesús de Nazaret, Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo, Paráclito del amor, nos bendiga y nos llene de muchas bendiciones y nos haga fuertes frente al mal. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Un santo y bendecido día. Dios mediante, nos vemos en las transmisiones en vivo del día, y tengan presente también todos los videos en estrenos que se llevan a cabo en el apostolado para aprender cada día más de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Dios los bendiga, mis hermanos. Santo y bendecido miércoles de San José.